Ya. Ese Pablo. Ustedes me avisan. Ya. Buenos días. Buenos días, compañeros. A todos los participantes de este encuentro virtual sobre las bases militares en América Latina. Esperamos la compañera Socorro, Pablo Ruiz. Pablo, buenos días. Sí, acá. Buenos días. Socorro Gómez, presidenta. Carlos Tuta Alarcón, de Colombia. Buenos días, compañeros. Los saludo desde Bogotá. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual, teniendo en cuenta que el tiempo pasa y debemos aprovecharlo lo más posible. La conferencia, primero, vamos a presentar que tenemos en compañía nuestra al compañero Basilio Gutiérrez, funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, la compañera Yixi, especialista del Movimiento Cubano por la Paz, y quien le habla, Silvio Platero, presidente del MONPAC. Agora, oh meu Deus. Agora. Ahora, Socorro, por fin. Salud. Por fin. Y un gran Muito abrazo. complexo. Olá, camaradas. El Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pueblos se complace con la entusiasta acogida por todos los representantes de las organizaciones de paz pertenecientes al CMP de la región, así como a los amigos solidarios con nuestro país que nos acompañan este día por las diferentes formas. Vivimos tiempos difíciles. Todos los pueblos del mundo están enfrentando la peligrosa pandemia de la COVID-19, la cual ha puesto a prueba los sistemas de salud y las políticas sociales de sus respectivas naciones. Las diferencias se denotan muy claramente. No obstante, el imperialismo no ha cesado de su agresiva labor en contra de los países que defienden los proyectos progresistas, uno de izquierda a otro, y los que continúan en la perfección o de la construcción de una sociedad socialista congruente a las condiciones nacionales. Con la importancia y urgencia de este tema, que en la primera conferencia internacional contra las bases militares de Estados Unidos y la OTAN fue efectuada en el 2018 en Dublín, Irlanda, que se declaró ese día de la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo como el Día Internacional de Acción contra las Bases Militares Extranjeras de Estados Unidos y la OTAN, exhortando que esta fecha se convoquen y realicen acciones concretas en todos los países del mundo. Como conocemos, el imperialismo continuará considerando a América Latina y el Caribe como su patio trasero. Es por ello necesario llevar a la práctica cotidiana el cumplimiento de lo acordado en la segunda cumbre
de la CELAC celebrada en La Habana en el 2014 sobre la vigencia de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Con esta introducción al tema, comenzaríamos dándole la palabra al compañero Pablo Ruiz, representante del Observatorio para el Cierre de las Escuelas de las Américas. Es su palabra, Pablo Ruiz. Es su turno. Muchas gracias, compañeras, compañeros, Silvio, Socorro, los demás que hoy día están presentes. Quiero hacer una rápida presentación sobre el tema que es un tema que nos sigue preocupando, es un tema que afecta la soberanía de nuestros pueblos. Como todos saben, hoy día es el Día de Acción Internacional contra las bases militares de los Estados Unidos como de la OTAN. Entonces, lo primero, quiero rendir un homenaje a Rina Bertaccini, una gran maestra por la paz, como Silvio Platero, como Socorro Gómez, para mí, que fue un gran referente, una gran estudiosa sobre los temas de las bases militares extranjeras en América Latina y el Caribe. Hace 5 años que Rina, ya no está con nosotros y quiero hacer un homenaje a ella en este día tan especial en la lucha por la paz de nuestros pueblos. Partamos por Panamá. Bueno, en Panamá, más allá de los tratados Torrijos-Carter, que devolvió de alguna forma el canal y la soberanía en un momento a Panamá, lamentablemente debemos decir que Estados Unidos, las bases militares siguen presentes en este país y obviamente no se respeta el Tratado de Neutralidad. De acuerdo a nuestro amigo, compañero internacionalista Julio Yao, las bases a disposición de Estados Unidos profundizan más la militarización en un amplio espacio territorial. Bueno, en Panamá hay varias bases y obviamente sabemos para qué están ahí. Vamos a seguir más al sur. En Honduras está una de las bases al tipo del modo antiguo, las bases donde hay un batallón enorme de más de 500, 600 marines de los Estados Unidos. ¿Para qué sirven las bases? Bueno, ahí en el caso de Honduras, 2009, el presidente Manuel Zelaya fue secuestrado por los militares, encabezados por graduados de la Escuela de la América, lo secuestran y lo llevan a la base Sotocano, donde hay presencia de marines estadounidenses y bueno, los sacan del país y se produce el golpe de Estado. En esta imagen está un personaje que hoy día es muy famoso y que pasa viajando por toda América Latina, el comandante del Comando Sur, Craig Faller, y bueno, ahí está la imagen. En Sotocano está la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo y es una de las más grandes junto a la base militar en Guantánamo. En El Salvador opera una base para entrenamiento, dicen, encargados del cumplimiento de la ley. Acá van policías, jueces, fiscales, y la puse acá como una referencia, porque en los últimos años, en la última década, a la guerra convencional, a la guerra psicológica, a la guerra de información, también Estados Unidos está aplicando la guerra judicial, donde han llevado a grandes líderes de América Latina a los tribunales como una forma de desacreditar el pensamiento progresista, desacreditar a posibles presidentes o presidentes de izquierda, y bueno,
conocemos los casos de Eduardo Correa, Lula, Dilma, la expresidenta Cristina, Fernando Lugo, etcétera. Sabemos la historia, no me voy a detener eso, pero solo mencionar que existe esta academia y van fiscales, jueces y policías a El Salvador y también a otras academias en los Estados Unidos donde se preparan. Ecuador, lamentablemente, con el presidente Lenín Moreno se firmaron un acuerdo para el uso de las Islas Galápagos y bueno, Ecuador también sigue enviando tropas a la Escuela de la América, pese a lo que dice la Constitución aprobada bajo el mandato de Rafael Correa. Lamentablemente eso ha sido un retroceso en los últimos años y esperamos que pueda retornar un gobierno progresista al Ecuador para devolver la soberanía que de cierta forma se ha perdido con el mandato de Lenín Moreno. También, bueno, a lo mejor nuestra compañera Socorro Gómez se puede referir más a esto, pero solo mencionar que el acuerdo para el uso de la base de Alcántara también es un tema preocupante. Una de las cosas que Donald Trump mencionó cuando se fue, que uno de sus grandes logros fue crear el Comando de Fuerzas Espaciales, y obviamente la base de Alcántara podría ser usada para esos fines, y lo que es la guerra de la galaxia, que Estados Unidos igual está pensando violar el espacio sideral para poner armamento que es un peligro para todos nosotros. En Perú hay varias bases y acá quiero mencionar una cosa. Bueno, los nuevos pretextos hoy en día son, como sabemos, el terrorismo, el narcotráfico, también hay bases para emergencias y desastres naturales. En Perú hay una base que nos preocupa mucho que es NANRU-6, que supuestamente investiga enfermedades tropicales. Y bueno, nos preocupa mucho que ahí se puedan estar fabricando armas biológicas. Cuba sabe por su experiencia la utilización y el desastre que causan las armas biológicas y químicas. Ese es en NANRU-6. Bueno, en Perú hay varias bases. También otro pretexto es el entrenamiento para la paz. Sabemos lo que pasó en Haití, donde los cascos azules, luego que los mismos Estados Unidos y Francia generaran un golpe de Estado y desestabilizaran Haití, como lo siguen haciendo, penetraron con casco azul en Haití con las consecuencias por todos sabían. En Perú hay varias bases de narcotráfico, de emergencia, de supuestas enfermedades tropicales como NANRU-6, que nos preocupa mucho. En Chile, como saben, en el 2012 el embajador de los Estados Unidos inauguró un centro de operaciones para entrenamiento para la paz, para los cascos azules. Como decía, lamentablemente Chile participó con un batallón de 500 hombres en Haití y bueno, hay graves acusaciones de abusos sexuales, violencia innecesaria, etcétera. Nosotros durante varios años hicimos protestas fuera de esta base militar ubicada en Concón, muy cerca del litoral de Valparaíso. Ahí estábamos con Alicia Lira, que es parte de este movimiento del Consejo Mundial por la Paz, protestando. Aparentemente nos dijeron, ahí está el embajador. Fue el embajador de Estados Unidos quien inauguró esto, no fue el ministro de Defensa. Una vergüenza para la soberanía de cualquier país que un embajador de una potencia extranjera inaugure una base militar en territorio propio. Hay una muestra de cómo aprenden operaciones para la paz, empujando a la gente, a los civiles, al piso con armamento. Bueno, como decía, el gobierno dice que cerraron esa base militar, pero por ejemplo acá hay una noticia del 2018. Armada de los Estados Unidos está entrenando a personal naval en Concón, en el mismo fuerte Aguayo, y bueno, hay una noticia, niño de 11 años fue agredido por uniformado norteamericano. En ese caso, por ejemplo, y en la mayoría de los casos, los marines estadounidenses tienen inmunidad.
vale decir que no pueden ser juzgados porque cuentan con inmunidad diplomática, o otro hecho que viola nuestra soberanía, nuestra dignidad. Y bueno, ahí el compañero de Colombia puede hablar más de cómo la presencia de las tropas estadounidenses en territorio colombiano han estado involucradas en casos graves. Bueno, también mencionar nuestro apoyo desde Chile a la causa de Rina Bertaccini, de Mopasol, de los compañeros argentinos. Sigue ahí una presencia fuerte en la base de las Malvinas con armamento de guerra, con armamento nuclear de las tropas de Reino Unido, de Gran Bretaña. Hace poco también navegó un barco con capacidad nuclear de los Estados Unidos, lo que la Cancillería de Argentina hizo una nota de protesta. Queremos que América Latina sea una zona de paz y que no anden navegando con armamento nuclear por todos nuestros mares. Seguimos apoyando esa declaración. América Latina y el Caribe deben ser zona de paz. Puse esa imagen de abajo. Colombia, como sabemos, firmó algunos acuerdos para ser socio de la NATO, de la OTAN, lo que también es una preocupación. En América Latina hay un montón de bases de distintos géneros, pistas de aterrizaje, radares, bases militares a la antigua, etcétera, con distintos pretextos. Uno de los libros más interesantes es Territorios Vigilados, de Thelma Luzani, de esta periodista argentina, donde relata muy bien la historia de lo que han sido las bases militares en América Latina. Y bueno, nosotros desde el movimiento seguimos luchando contra el entrenamiento de soldados y de policías en la Escuela de la América. No solo se entrenan en los Estados Unidos, viajan a todos nuestros países, especialmente a Colombia, los instructores estadounidenses a capacitar a nuestras fuerzas. Aparte de eso, nos venden armas, todas las bombas lacrimógenas que reprimen a los movimientos sociales son más de INUSA, etcétera, etcétera, etcétera. La presencia de Estados Unidos, como decía Rina Bertaccini, es de espectro completo. O sea, nos están atacando por distintas vías y por distintos momentos y lugares. Muchas gracias, estimadas y estimados compañeros. Muchas gracias a ti, Pablo. Esperamos que nos puedas compartir precisamente esta presentación tuya, porque nosotros realmente necesitamos publicar esto en la revista Paz y Soberanía o en los boletines que hacemos. Sería un aporte muy importante para el resto de América Latina y el Caribe, e incluso mandarlo a traducir y hacer de ello una difusión bastante profunda, si tú nos lo permites. Por supuesto, compañeras, compañeros. Bueno, muy buena la intervención. Le damos la palabra ahora para ver si ya está Úrsula Aguilera, de Venezuela. Seguimos entonces. Vamos a darle la palabra entonces en que llegue, dando tiempo a que llegue Úrsula o el compañero Gabriel Aguirre, también de Venezuela, para que intervenga Jixi Arzola, especialista del movimiento cubano por la paz y la soberanía de los pueblos. Estimados camaradas, el colectivo del movimiento cubano por la paz y la soberanía de los pueblos agradece a los representantes de las organizaciones aquí presentes por haber acogido con entusiasmo este conversatorio virtual con motivo a este 23 de febrero, el Día Internacional de Acción contra las Bases Militares Extranjeras de Estados Unidos y la OTAN. Pretendemos que este encuentro sea un espacio de denuncia contra las bases militares extranjeras, pero también de debate y reflexión sobre cómo peligran los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Las bases o enclaves militares, términos que actualmente se utilizan
constituyen uno de los mecanismos de dominación e intervención directa e indirecta en los asuntos internos de los países donde están enclavadas, teniendo como referencia que algunos funcionan como centros para la guerra mediática y ciberguerra. Por ello, que Estados Unidos ha fortalecido sus efectivos militares en las más de 800 bases que poseen alrededor de todo el mundo, y de ellas cerca de 80 se encuentran en nuestra región. Fue por la importancia y urgencia de este tema que en la primera conferencia internacional contra las bases militares de Estados Unidos y la OTAN, celebrada entre el 16 y 18 de noviembre en Dublín, Irlanda, en el 2018, se declaró el día de aniversario de ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo como Día Internacional de Acción contra las bases militares de Estados Unidos y la OTAN, y se acordó realizar acciones alrededor de esta fecha en todo el mundo. Para Cuba, este día tiene una significación histórica nefasta, porque se cumplen 118 años desde que los presidentes de turno de Estados Unidos y de Cuba firmaron en el año 1903 un convenio bilateral que permitió al gobierno de Estados Unidos el arrendamiento del territorio que ocupa la base naval de Guantánamo, en circunstancias en que la isla no poseía prácticamente independencia alguna a partir de la imposición de la enmienda Platt, aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Esta base es el enclave militar más antiguo de Estados Unidos fuera de sus fronteras y el único que existe contra la voluntad de su pueblo y gobierno. Es por ello que desde su revolución de 1959, Cuba ha exigido en todos los espacios multilaterales al gobierno de Estados Unidos que devuelva el territorio ilegalmente ocupado, la cual constituye una violación al derecho internacional y al derecho a la soberanía. Esta instalación ha impactado directamente el desarrollo socioeconómico de los habitantes del municipio de Caimanera, y la existencia de una prisión en este lugar constituye una violación de los términos del tratado original sobre las estaciones carboneras y navales establecidos en Estados Unidos y Cuba en 1903. Por este motivo, y hasta que no sea devuelto el territorio a Cuba, el Movimiento Cubano por la Paz, junto al Consejo Mundial de la Paz y otras organizaciones, continuarán efectuando el Seminario Internacional por la Paz y por la abolición de las bases militares extranjeras cada 2 años en esta provincia. Este foro se ha convertido en un espacio importante de denuncia y de condena mundial contra el imperialismo. Camaradas, en tiempos difíciles, cuando la humanidad se ha estado enfrentando a la lucha constante contra las consecuencias provocadas por la COVID-19, el imperialismo norteamericano no ha dejado de agredir a los gobiernos progresistas de la región, trayendo como consecuencia desfavorecimiento al control y contención de la pandemia. América Latina y el Caribe será siempre para el imperialismo yanqui considerado su traspatio. Es por eso que reiteramos la necesidad de cumplir los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en La Habana en el 2014. Cuba no cesará en la lucha de la evolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, como no dejará de exigir el levantamiento del criminal bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a nuestro país hace más de 60 años y que afecta el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. De igual manera, continuaremos denunciando el hostigamiento y el bloqueo a la hermana República Bolivariana de Venezuela y Nicaragua. Los convocamos a continuar realizando acciones contra la expansión de las bases militares por todo el planeta, desde donde el imperio lanza sus agresiones y ha mantenido su amenaza activa contra los pueblos. No hay mejor manera de concluir recordando lo expresado por el comandante Fidel Castro el 26 de julio de 1962. La base naval de los Estados Unidos en la bahía de Guantánamo es un puñal clavado en el corazón de la tierra cubana. Base que no la vamos a quitar por las fuerzas, pero pedazo de tierra al cual no renunciaremos jamás. Gracias. Gracias, Gixi, por tu intervención. Pasamos entonces a Carlos Ruta
Alarcón, de Colombia. Carlos se encuentra. Sí, señor. Por favor. Sí, Carlos. Buenos días, compañero Silvio Platero y compañeras y amigos de Viviendo Cubano por la Paz, compañera Socorro Gómez del Consejo Mundial de la Paz, a quien saludamos en algún momento en Bogotá. Es muy grato poder participar en esta importantísima reunión del día 23 de febrero, día de lucha contra las bases del imperialismo en el planeta y por la devolución de la base de Guantánamo, que el imperialismo ha convertido en un símbolo de la violación de los derechos humanos a nivel global. Voy a pasar unas filminas que están tituladas Las bases militares en Colombia, ¿no? Las bases militares como expresión del trauma histórico del Estado colombiano. Este título porque resulta inexplicable que un país, que un Estado renuncie a su soberanía en un aspecto central, el tema de la soberanía militar. ¿Se está viendo? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando bien? Sí. ¿Las diapositivas se ven ya? ¿Se ven las diapositivas? ¿Se están viendo las diapositivas? Sí, Se están viendo. se está Sí, viendo. sí, adelante. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos una serie de traumas del Estado colombiano que ayudan a explicar el porqué de la proliferación de las bases en Colombia, de las bases, del uso de las bases colombianas por parte de los Estados Unidos. Dentro de los traumas que ha sufrido el Estado colombiano, entendiendo el trauma como un desgarramiento, como una ruptura, está la separación de Panamá en 1903. Panamá era un departamento de Colombia que fue separado en medio de la Guerra de los 1000 días por parte del imperialismo norteamericano. El segundo trauma fue la Guerra Fría, cómo se expresó en Colombia con el asesinato de Gaitán el 9 de abril del año 48 y el comienzo de la violencia liberal conservadora y el comienzo de un genocidio continuado y extendido hasta el día de hoy. Todo por un último trauma, no último, porque veremos que hay muchos, que es la subordinación estratégica a los Estados Unidos. Diga. Gracias. Esta subordinación estratégica estuvo determinada por la participación de Colombia en la guerra de Corea del 50-50. Fue el único país latinoamericano que participó en la guerra, envió tropas, envió el batallón Colombia y envió naves. Después de ese periodo, que era un periodo de dictaduras, se empezó el uso del estado de excepción permanente y la llamada violencia en Colombia. Vino también el acuerdo de los dos partidos tradicionales, liberal conservador, para hacer la paz, el Frente Nacional, pero mantuvieron el estado de excepción, la violación de los derechos humanos, no hubo ni democracia ni paz. Eso generó la guerra de los 52 años que está empezando a terminar ahora con los acuerdos de La Habana del 2016. Hay otro trauma, es que con el presidente Belisario, como ustedes saben, Belisario Tancur, con él se firmó una tregua, un cese al fuego entre la FARC y el gobierno, pero el trauma que se mantiene en Colombia es Le dije que no tocara ningún cable. se inició un genocidio contra la Unión Patriótica, el partido que se había organizado para la paz. Y ese genocidio continúa hasta hoy.
hay otros aspectos de esta subordinación estratégica, como la ruptura de los diálogos del Gabán por el presidente Pastrana en el 2002 para imponer el Plan Colombia. En el marco de ese Plan Colombia, en el 2008 fue bombardeado el Ecuador desde Colombia por la Fuerza Aérea, de la policía, bombardearon, y en el 2009 se entregaron las bases militares de Colombia a los militares norteamericanos. Estas fechas nos ayudan a mirar. En ese momento estaba Manta en el mapa, que llevaba 10 años, y la gente estaba luchando hace 10 años contra esta base, y un argumento fue que si se perdía la base de Manta, entregaban las de Colombia. Lo grave ha sido esta subordinación estratégica para los derechos humanos. Por ejemplo, años se envió una misión del general Yagoro que propuso la formación de los grupos paramilitares. Hoy se conoce en la justicia especial que se ha creado para la paz que se está exigiendo que se reconozca el genocidio que se hizo contra el Partido Comunista Colombiano. Y hay otros aspectos aquí en la Comisión de la Verdad, en la Comisión de la Verdad de la Justicia Especial para la Paz. Es que en estos días, desde el 20 de febrero, ha habido una sorpresa en Colombia por el número de víctimas de los falsos positivos investigados por la JEP, que superaron los 6.402 personas, cuando la Fiscalía apenas tenía 2.000 y pico. Los militares están... hay un grupo de militares que se han acogido a la JEP y están reconociendo y explicando por qué se produjeron estos falsos positivos. Hay otro caso muy importante, es que se ha hecho una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 8 al 12 de febrero, donde se reconocieron más de 6.000 militantes y activistas de la Unión Patriótica, ¿no? O sea que tenemos varios genocidios en Colombia. Y en medio de eso, en medio del Plan Colombia, hacia el año 2009, se firma el acuerdo para entregar estas bases, que son en el Caribe, como ustedes ven en el mapa. En el Caribe están las bases de Cartagena, que es una base naval, y en el Pacífico la base de la bahía de Málaga. Ahí en Málaga es de aguas profundas y por lo tanto se pueden llegar submarinos atómicos. Todo esto para vigilar el canal, pero también para vigilar a Nicaragua, etc. Tenemos otra serie de bases. La de Malambo también está en la costa para reforzar la de Cartagena, pero la de Malambo es aérea. Hacia el centro del país está Palanquero, Apia y Larandia, y por aquí hay otra que se llama Tres Esquinas, que no aparece en este mapa. Hay una ilegalidad de las bases y unos peligros emergentes. Este mapa de la profesora María Esther Ceseña, que muchos de ustedes conocerán, muestra la triangulación que se puede hacer desde las bases, especialmente desde Palanquero, que es una base en Colombia, que tiene una pista que recibe aviones de todo tipo y que se pueden convertir en un peligro, en este caso, de amplio espectro sobre toda América del Sur, América Central, Cuba. El alcance, utilizando este avión C-17 Globe, se puede ver el peligro de estas bases hacia afuera, hacia la Revolución Venezolana, hacia los países latinoamericanos. Ahora ha llegado a Colombia la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad adscrita al Comando Sur, así se llama. En mayo del 2020, bajo la pandemia, Duque se alineó con la política antidrogas de Trump, que planteó el retorno a las fumigaciones aéreas con glifosato que se habían negociado en el proceso de paz para que se hiciera la sustitución de los cultivos de acuerdo con los campesinos. Y rompiendo el acuerdo, van a empezar ahora en marzo las nuevamente fumigaciones aéreas. 50 congresistas enviaron una carta al presidente. No ha pasado nada, ha habido discusión, debate, pero ahí siguen los señores militares norteamericanos y pueden participar no solo en las bases, lo que es grave es que pueden participar en otros lugares.
Y el comandante de esto es el general Mike Barrimon, y dijo que ellos van a aplicar la experiencia de Irak y Afganistán. Pero resulta que están diciendo que es una fuerza para luchar contra el narcotráfico, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la experiencia de Irak y Afganistán? En realidad van a las zonas futuro, que son zonas de los planes de desarrollo que se pactaron en La Habana, y por lo tanto en esas zonas se debiera implementar el acuerdo de paz. Y no se puede convertir esto en zonas de mayor conflicto. Se mencionan también el Parque Nacional de Chiribiquete, en el Pacífico Sur, en Cerro Matoso, donde hay níquel, y en Urabá. Entonces, hay allí otros intereses. Hay una falacia de la guerra contra las drogas que se utilizan para todo. Las drogas son un problema económico y social que no se puede solucionar por la vía militar. Obama había establecido que la innovación tecnológica y la globalización son aprovechadas por el narcotráfico y que se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional. Esto es muy peligroso, ¿no? Porque Colombia se ha convertido en un socio global de la OTAN. Han firmado un acuerdo sobre seguridad de información, es lo único que conocemos, entre el Estado colombiano y la OTAN. Colombia es ahora socio global de la OTAN porque no estamos en el Atlántico Norte. Entonces, para los países de la periferia inventaron este concepto de socio global. Lo aprobaron en la Corte Constitucional, y hay una cosa grave, es que en la doctrina militar de Colombia, se llama la doctrina Damasco, se dijo que es la misma doctrina de la OTAN y del ejército de Estados Unidos. Aunque ahora parece estar en revisión, parece que están discutiendo en la Escuela Superior de Guerra sobre este tema. Pero por ahora es la misma doctrina de la OTAN. Colombia es un exportador de especialistas militares. Hay cerca de 1.500 en distintos países del mundo que ayudaron a la creación de la policía en Afganistán, y a partir de allí han formado 22.000 policías y militares de 47 países, en los Emiratos Árabes, en Centroamérica, en África, etcétera, con fondos de Estados Unidos. Estos son datos de Redondega. Entonces, tenemos realmente que hay un peligro hacia afuera, contra Venezuela, contra Ecuador, que fue bombardeado, recordemos, y al año siguiente se entregaron las bases. Sin embargo, como decía un célebre compañero, las enormes dificultades que tenemos nos llenan de optimismo. Y creemos que si hay unidad, y parece que estamos un poco en ello, se está avanzando en la unidad, se podría conquistar un gobierno popular para lograr una transición a la paz y a la democracia que se alinee con los cambios importantes que estamos logrando en América Latina, y retirar todas estas bases que violan la soberanía, la Constitución y el derecho internacional, y el derecho a la paz, el derecho a que América Latina sea una zona de paz, el Caribe sea una zona de paz, etcétera. Gracias, compañeros. ¿Aló? ¿Se está oyendo? Como que cuando movió esto, usted no, ¿para qué movió eso? Si ahí estaban viendo bien. Ábrelo. Se perdió, ¿ya? ¿Lograron escuchar? ¿Se logró escuchar? Bueno, Sí, compañero Carlos. Buena presentación. gracias. Creí que no se había escuchado una parte. Yo no estoy escuchando. ¿Hay otra intervención? ¿Están haciendo una ponencia?
¿Hay ponencia en este momento, compañero? Es que no oigo nada. Yo tampoco escucho nada. No sé si Silvio está hablando. Lo veo a lo lejos. Cierren los micrófonos para hacer una prueba, ¿no? Ahora te escuchamos, camarada. ¿Ahora están oyendo? Sí, señor. Dígame. Sí, estoy oyendo. Sí, señor. Sí, están oyendo. Vamos escuchando. Socorro, por favor, no ha llegado Gabriel ni la compañera que nos habían dicho, es decir, no han logrado conectarse. Vamos a adelantar entonces las conclusiones de Socorro Gómez, presidenta del Consejo Mundial por la Paz, quien tendría el cierre del encuentro como tal. Es suya la palabra, Socorro. Graças, querido hermano Silvio, a todos os companheiros que estão presentes, Lorane, Pablo, companheiro de Colômbia. E para mim é um momento muito importante, histórico, necessário, e devo falar que também lleno de esperança, quando nos encontramos para compartilhar a nossa indignação, a nossa memória de eventos da maior importância e que repercutem até hoje em nossa vida e na vida dos pueblos. Digo aqui, por primeiro, o acordo de 1903, de anexação do território de Cuba, de Guantánamo, em Caimaneira, aunque através de la ingerência mais cruel de nascente imperialismo estadunidense, contando, por suposto, com uma oligarquia, com governo submetido local. Então, para nós, é muito importante, em Conselho Mundial de la Paz e vários companheiros do Movimento de Paz del Mundo, em compreender que esta é uma data que nunca, jamais deve ser olvidada. Por suposto que os objetivos de então perduram até hoje, porque houve toda uma luta, o pueblo cubano resistiu, se organizou e combateu por sua liberdade, por sua independência, e constituiu um novo Estado. E este novo Estado não aceitou jamais a anexação de seu território. Portanto, é uma violação constante e permanente de soberania nacional de Cuba. Então, nós outros nos sentimos, como Conselho Mundial de la Paz, todos os companheiros no mundo inteiro se sentem hermanados com o pueblo cubano e com o Movimento de Paz de Cuba, com Move Paz, e por isso nós aqui trazemos nosso testemunho e nossa solidariedade militante. Pero, podemos dizer, como já todos os companheiros afirmaram, e não estou aqui para concluir nada, mas para compartilhar algumas ideias, alguns pensamentos, companheiros, muito tatibitá, porque não domino a língua espanhola, não? Então estou assim, muito a vagar. Pero, o que ocorreu em Cuba ocorre hoje em todo o continente, E o objetivo é o mesmo agudizado, é o domínio, é a busca de lo saqueio. O que ocorre em Colômbia, com as bases militares, com o governo, vamos dizer, completamente submetido ao império, e como desgraçadamente está a ocorrer em minha pátria, com o governo que aqui está, completamente submetida aos Estados Unidos, não? E especialmente na política de Trump, que acaba de sair, pero deixou todo o mal, não?
Então, os objetivos que houve é que destroçaram muitos avanços acá conquistados por la resistência. E a busca de cercar os países permanece. Por exemplo, a Argentina agora mesmo está a denunciar a possibilidade a investigar de um submarino com propulsão nuclear ter andado a vigilar sua região e seu país, junto com o Império Britânico. Cuba vive como vítima não só por la Guantánamo, que o Império transformou numa base de tortura que envergonha e, vamos dizer, indigna a toda a humanidade. Pero o imperialismo estadunidense permaneceu estas décadas todas fazendo uma guerra contra Cuba e contra Sul. Uma guerra que hoje chamamos, é comum chamar guerra híbrida, pero a guerra contra Cuba sempre foi uma guerra multifacetada. Foi a guerra diplomática, a ameaça de terrorismo e execução de terrorismo, a guerra midiática, não? E a guerra política de cerco, buscando aniquilar uma independência de um povo. E é mais gravoso, mais terrível, quando observamos que é um país que tem 11 milhões e poucos mil habitantes e que o império mais poderoso militarmente da Terra o cerca e busca oprimir, incluso como Trump no último momento de seu mandato. Além de resgatar a famigerada, né, Lei Hesman-Bart, em seus capítulos mais cruéis, colocou Cuba em sua lista escabrosa de terrorismo. E há que denunciar com vigor, porque que expressão maior de terrorismo que é a base em Guantánamo? Que expressão maior de terrorismo é o que os Estados Unidos estimulam em Venezuela para, vamos dizer, para derrubar um regime com o único objetivo de garantir sua hegemonia em busca de petróleo. E em Brasil, desgraçadamente, com o novo governo, novo velho, porque representa as forças anacrônicas, ultrapassadas do ponto de vista dos desejos da humanidade, pero o governo de Bolsonaro, completamente subserviente aos Estados Unidos, segue sendo um governo que jogou por terra todo o anseio, todo o compromisso do Brasil com o direito internacional, com a integração em paz dos povos e com a cooperação pacífica, incluso salindo, vamos dizer, deitando fora os princípios e a consideração e determinação de CELAC em construir acá uma região de paz, uma região com um compromisso de paz e cooperação. Por suposto, é um momento difícil. Claro que para nós, para qualquer pacifista do mundo, Trump sair e o povo tê-lo rejeitado é muito importante. É muito importante, mas não quer dizer que estamos mais cerca da paz. Porque, desgraçadamente, em Estados Unidos, hasta hoje, a se ver, pero do ponto de vista da política para com os povos do mundo, não importa muito se é republicano ou demócrata. Todos perseguem uma política hegemonista. O próprio John Biden diz que agora Estados Unidos senta à cabeceira da mesa, não? Então, que busca o quê? Liderar o mundo para seus interesses. Por suposto que entendemos que é possível construir canal de paz. E a primeira medida é que cesse o bloqueio contra Cuba. É que cesse o bloqueio. Numa demonstração que o novo momento de los Estados Unidos é de diálogo. Porque que mal faz Cuba ao mundo? Por o contrário, em plena pandemia, Cuba oferece solidariedade em todos os continentes do mundo. Cuba oferece o que tem de seu, a saúde, a educação, não? Cuba oferece e milita por la solidariedade e por la compreensão.
com uma compreensão do mundo e de vida extremamente elevada, que só a cooperação pode nos salvar da pandemia e de uma humanidade destroçada por interesses de poucas potências, poucos potentados. E, nesse sentido, para o Conselho Mundial de la Paz, companheiros, é muito importante que tenhamos também uma plataforma de denúncia dessa militarização. Até porque, nos últimos momentos, com pandemia, tem crescido a militarização, tem elevado os aportes bélicos, seja na OTAN, seja através da própria, vamos dizer, dos próprios mecanismos de defesa dos Estados Unidos. Então, é preciso denunciar com vigor. E é isso que o continente aqui latino-americano e caribenho está a se preparar. Como disse bem o companheiro irmão Silvio Plateiro, de Move Paz, estamos a nos preparar, lembrando desta data ignominiosa, não é? E que deve ser denunciada e travado o combate contra para desmantelar, acabar com a base de tortura no território cubano e entregar seu território a seus donos, a soberania cubana. Além do que, em nosso continente não podemos aceitar as bases militares de países estrangeiros, não é? E, respondendo ao companheiro Rusde, a questão de base de Alcântara é uma questão que, em governo Lula, tinha cessado. Em governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, tinha um acordo que era um acordo, digamos, um acordo grotesco, que os Estados Unidos usavam a base como queria e que o Brasil não poderia utilizar as bases com nenhum parceiro, solamente se os Estados Unidos assim permitissem. Então, uma invasão de nossa soberania, além do mais, em uma tecnologia muito importante. E agora, como bem colocou o companheiro Pablo, com esta questão dos chamados, não, como combatentes especiais, soldados espaciais, não, a base de Alcântara, do ponto de vista não só da espionagem, mas ameaça contra os pueblos. Então, é necessário que preparemos-nos para denunciar as bases militares que nos cercam, mas mais ainda, para travar a luta, companheiros, que eu creio que o que está se avizinhando, não só em nosso continente, pero com o cerco, com o estímulo, com a busca de criar o caos em vários países, como em China, como em Rússia, como em outros países, e em nosso continente isto é muito visível. Foi assim em Equador, foi em Honduras, foi assim em Nicarágua, foi em Venezuela, que está assim, em Brasília, que buscaram até o golpe e derrubar a presidente, e Cuba, que permanece no cerco. Então, é preciso que, de fato, e quero aqui mais uma vez trazer a solidariedade, não, do Conselho Mundial de la Paz e pedir permisso para trazer a solidariedade de Sebrapaz, que assim me pediu, não, a os lutadores de Move Paz por esta reunião, e dizer, companheiros, que devemos fazer um calendário para estas reuniões e outras mais amplas, para chegar ao pueblo de nossos países estas denúncias. É verdade que o momento não é propício, que os momentos é difícil, e a questão de não ter reuniões presenciais limita-se muito, não? Mas também é necessário que, neste momento, denunciamos o que significa o poder do império, que nada de bueno traz. Porque, em tempos de pandemia, quando a humanidade tem que travar a luta por supervivência física, as potências arrestam o que há de vacuna, de proteção, e controlam mais de 80% das vacunas e cerram as portas para os países mais pobres, para os continentes que não têm condições de acessar. Então, mais uma vez, os países em que têm governos progressistas demonstram que o caminho é a cooperação. Podemos observar Cuba com várias vacunas,
como La Soberana 1 e 2, não? Como Abdala, como Mambise, com várias, e oferecendo ao mundo. Como China, própria China com Coronavac, não é? Próprio Sputnik e outros países arrestando o que tem para o tratamento. Então, é preciso denunciar e, ao mesmo tempo, afirmar que é necessário cambiar, porque nós não podemos, pós-pandemia, voltar ao mesmo. Há que cambiar. E para cambiar, o objetivo maior é justamente a paz. E a paz se conquista com a soberania. Então, não podemos aceitar que uma nação poderosa faça um cerco, bloqueie as possibilidades de vida de países e de povos, como tem acontecido em Venezuela. Quer dizer, que é a busca de aniquilar o povo com o caos, com a miséria, com a falta de saúde, para derrubar seu governo e colocar um submetido. Então, para nós é muito importante essa reunião como organização de batalha, mas também como memória e um manifesto nosso, não? Como conselho e também um manifesto me personalmente. Então, companheiros, para nós outros, aqui há movimentos em defesa de Venezuela, em solidariedade, bem como movimentos em solidariedade à luta do povo cubano que segue resistindo. Pero, do ponto de vista da saúde, as dificuldades vão não crescendo. Não crescendo, nós outros estamos com um grande risco de seguir o exemplo, desgraçadamente, também nisto, de los Estados Unidos e ter um número de mortes que é espantoso, porque o governo o tempo inteiro debochou, fez pouco caso da saúde, do investimento em saúde, e para este ano diminuiu mais ainda o que vai investir em combate à pandemia. Então, nesse sentido, a luta contra a militarização e a luta contra a vida, ela de fato, ela cresce de importância para os militantes da paz. Então, queria só compartilhar essas ideias, esses sentimentos, companheiro Silvio, e mais uma vez agradecer por esta oportunidade de aqui debatermos. E Sebrapaz propõe que façamos uma reunião também para debater mais acá esta situação, para que o mínimo, o máximo possível, que é o mínimo nesse momento, de povo de nossos países conheça o que está ocorrendo e as possibilidades de luta, porque assim é. O imperialismo, ele ameaça contra o povo consciente, organizado e que vai em luta. Não é possível. Haja visto o que está ocorrendo em Equador, haja visto o que ocorreu em Bolívia, não é? Haja visto que vários países, os pueblos estão assumindo. Então, aquilo que o Império dizia, que era o fim de um ciclo que estava derrocado, o caminho de progresso, isso não é em absoluto verdadeiro. Faz parte da luta dos pueblos contra o imperialismo. Então, muitíssimas graças por a oportunidade de me expressar, companheiros, e um grande saludo a todos. Maravillosa intervención que realmente nos traza una pauta del trabajo que debemos planificar para los próximos meses. También, como sé que personalmente tú siempre estás muy queriendo tener la información relacionada con las vacunas, te diré que en los últimos días ya se anunció oficialmente de que la vacuna Soberana 2 ya se está fabricando en grandes cantidades para comenzar en el mes de marzo la vacunación de la población cubana. Primero se vacunaría la población cubana y posteriormente se pondría la vacuna a disposición de los pueblos, de las poblaciones que realmente no tienen la posibilidad de la vacuna por lo cara, por lo encarecida que está, por la propia guerra de la vacuna que se ha hecho en el terreno internacional. Y esa es la buena noticia. Es decir, tendremos vacuna a la población cubana total a partir del mes de marzo. Y nos acaban de informar
que la compañera Úrsula ya está está presente. Favor, responda, Úrsula. Úrsula. ¿Está o no está por fin? Bueno, realmente sentimos de que nuestra hermana Venezuela no pueda participar en el evento como tal. El Movimiento de Paz, el COSI de Venezuela, no pueda participar con su exposición al respecto, pero ya el tiempo se nos agota. A ver, Úrsula. No está. Hemos concluido. Muchas gracias a todos los que han participado de una forma u otra en este encuentro virtual, y nos seguiremos viendo porque tenemos mucho material que discutir todavía y tenemos temas pendientes para próximos encuentros. Sobre todo, tenemos el encuentro que se nos pidió en la reunión de octubre que se diera con los movimientos de paz del continente, que pensamos efectuarlo entre el mes de abril o mayo de los dos próximos meses, es decir, abril o mayo, cuando las condiciones estén más propicias para eso. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Bravo, Silvio. Por la oportunidad, por todo. Ha sido un gran placer estar con ustedes y salir con las tareas que se han aprobado. Gracias. De abraço a todos. Saúde, cuidem-se. Vamos à luta. Gracias. Igualmente. Un abrazo para todos. Muchas gracias, fuerte abrazo para todos. Gracias. Sigamos luchando por la paz. Sí, Gracias. Em memória de Irina, camarada, muito bueno sua homenagem. A mim me gostou muito. Gracias. 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 compañero.